Saludos, amigos de Letras de Café. Nos honra muchísimo tener entre nosotros a Luis R. Santos, novelista, cuentista, amigo y recién estrenado como viceministro de Cultura, quien nos honra con su visita y que para nosotros constituye un gratísimo placer tenerlos aquí, ¿verdad? Claro. Digamos, tener a Luis acá, ¿no? Además, Lisa, considerando el sentido crítico de la literatura y de todo el ambiente cultural que ha experimentado la República Dominicana y que exhibe Luis, yo sé que esta va a ser una excelente conversación. Bienvenido, sí. Luis. Bienvenido, Luis. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. Letras de Café, es muy bonito sí. el título y realmente hacen falta más programas de esta categoría, porque República Dominicana es un país donde se habla poco de literatura. Sí. Uno no encuentra con quién hablar de literatura porque hay muy pocos lectores, diríamos lectores apasionados, porque una gente puede leer un libro un día, pero esa gente que discute de literatura y habla de literatura con la misma pasión que podría hablar de béisbol o de fútbol en Argentina o México. Sí. Eso es lo que a mí me gusta. Cuando encuentro personas dispuestas a arreglar el mundo a través de la literatura, bueno, pues yo encantado. Bueno, pues nosotros tenemos un plato fuerte aquí, ¿verdad, Lisa? Con Luis aquí a hablar en Letras de Café. Mientras nos tomamos un café, bebemos agua. Y aquí escuchar a Luis, que es un apasionado escritor y narrador. Yo te dije que promete el programa. Sí. Luis, ¿ahora se lee más o menos? ¿Qué criterio tienes tú sobre eso? Ahora se lee más. ¿Por qué? Porque hay una mayor democratización de los instrumentos o los medios para leer. Hay familias que leen en el formato digital, pero hay una camada de jóvenes, sobre todo aficionados a las sagas, a esos libros al estilo Harry Potter. La escritora Cornelia Funk tiene millones y millones de lectores en el mundo y los jóvenes aquí también los siguen. Y hay la tradicional camada de lectores que son los mismos casi de siempre, entre los que se encuentran los intelectuales, se encuentran los escritores, pero sobre todo hay una gran efervescencia lectora en los jóvenes. Y, por ejemplo, no debo dejar de mencionar que en el Ministerio de Educación, a raíz del lanzamiento en el 2021 del programa Dominicana Lee, hubo un gran empuje hacia la lectura en los estudiantes. Y eso me llevó a mí a sacar la conclusión de que los programas de fomento del libro y la lectura son muy relevantes en las sociedades, porque hay que motivar a las cosas que son un poco complicadas y que son un poco desconocidas para la gente. Y la lectura en nuestro país es un factor bastante replegado de manera tradicional, pero se lee más que antes, se lee, diríamos, quizás hablando de los años 80 y 90, en la actualidad debemos haber duplicado el número de lectores, a pesar de que somos, en los análisis que se hacen de los niveles de lectoría en América Latina, nosotros no aparecemos, sí, porque yo fui director estuve en contacto con la CERLAL y tuve acceso a los estudios de lectoría en América Latina. Nosotros no aparecemos, lo que significa que las estadísticas son muy pobres, pero aún así tenemos un mercado lector y la apuesta es, desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, incentivar la lectura de manera incansable, poniendo los recursos bibliográficos al alcance de la mayoría de la población. Pero yo pienso que también un poco, y eso se ha discutido, si bien se lee más ahora, pero la calidad de la escritura ha disminuido, porque ya hay más elementos que distraen, como el mismo celular, las pantallas. Hay una sociedad más ansiosa, ¿no? Donde hay más elementos que distraen. Y antes, bueno, las lecturas eran como más focalizadas, ¿no? Yo pienso que se leía con más calidad cuando no había televisión, o cuando no había cine, o cuando no había energía eléctrica.
porque las personas se concentraban más en la lectura. Fíjate que también se escribían novelas muy extensas. Durante el siglo XIX, el gran auge de la novela fue la novela realista, ¿no? Estamos hablando de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Dickens. Y eran novelas muy extensas y sin embargo se leían. Hoy día esas novelas extensas se las leen, pero las leen más los jóvenes. ¿Es así o no es así? Sí, claro. Por ejemplo, yo me sorprendo cuando yo encuentro muchos lectores en Cuesta buscando cumbres borrascosas, buscando obras como Los Miserables, buscando obras que son realmente obras muy difíciles de leer para estos tiempos, que es como tú dices, que la calidad de la lectura ha bajado. Eso está asociado al desarrollo de las tecnologías, Sí. al entretenimiento. Claro. Tú sabes que en la época 1890, 85, principios del siglo XX, la gente esperaba en los puertos la llegada de los barcos y los vapores con las entregas de las obras que se hacían por Sí, por entregas. Sí, la época del auge de la novela folletinesca. Entonces, pero dime tú, ¿qué entretenimiento o entretención tenía la gente en esa época? Sí. No tenía energía No eléctrica. tenía otra. Entonces se leía más. Exactamente, era No había- obligación no había leer. otra cosa que hacer. Era obligación leer, pero cuando surge el cine, la gente, la lectura empezó a perder fuelle en las sociedades, porque a fin de cuentas la literatura es un mecanismo de entretenimiento. Ujú. Hay algunos grandes pensadores de la literatura o algunos pretenciosos que creen que la literatura es para cambiar el mundo. Tú lees Los Miserables y tú encuentras un discurso populista de redención social en la obra Los Miserables de Víctor Hugo, hablando de la pobreza, de los pobres, de lo que viene, del porvenir, que esto y que aquello. Entonces, la gente pensaba, muchos autores, que la literatura es para cambiar el mundo. La literatura no es para cambiar el mundo. La literatura es para otra cosa, que a veces uno ni siquiera sabe para qué es, pero sí es un mecanismo de entretención o de entretenimiento, a la vez que es un mecanismo para forjar pensamiento, porque no importa la calidad de lo que tú leas, siempre tu cerebro se va a enriquecer, hasta con la literatura chatarra, con las novelas rosa, con lo que sea lectura, tu cerebro se expande. Porque yo siempre hago esta analogía, el cerebro es una sala vacía que se va llenando de contenido. Tú le puedes meter al cerebro, a la sala, tú le metes muchos muebles, nevera, estufa, televisor, un equipo de que esto. Llega un momento que tu sala ya no da, ya tú no le puedes meter más nada. Para el cerebro, mientras más tú le metes, más se ensancha. O sea, es infinito el tamaño del cerebro y la lectura contribuye al desarrollo del cerebro, en tanto que es un mueble que no se llena nunca. Es un espacio infinito. El cerebro es un universo. Sí, pero antes, yo eso lo decía una vez Urlal Pietri, como que en la época en que los novelistas eran Sartre, Camus, Malraux, siglo XX, ¿no? Los lectores esperaban la última novela de esos escritores como para satisfacer una necesidad espiritual y estética, como para resolver un problema existencial. Y hacían fila, esperaban que llegara, porque había como una conexión mayor, y porque los escritores tenían un prestigio, un lugar en la sociedad que no tiene hoy, pienso yo, ¿no? Y hasta cierto punto, cuando tú te refieres a los lectores, no piensas en los autores, ¿no? En el sentido de que los autores de literatura, sobre todo de novelas, no los poetas, eran vistos con más veneración que ahora. ¿Es así o no es así? Bueno, ahí volvemos al mismo tema. Eran venerados porque no había competencia. Cuando tú ibas al cine a ver a Sasha Gabor, a Marilyn Monroe, a ver a Paul Newman en los 50, 60, 70, tú no podías comparar con un hombre tan feo como Sartre, tan pesado como Arthur Miller, por ejemplo, ese gran dramaturgo, y con un hombre como Henry Miller. Entonces, y la novela en esa época era una novela básicamente filosófica. Sí. Tú sabes que cuando cae
diríamos, la novela de la tierra, cuando cae el romanticismo, lo que surge es una novela más juiciosa, una novela más introspectiva, una novela más filosófica. Psicológica, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Era natural. El ser humano, el europeo, estaba muy vacío. sí, entonces la novela viene a llenar ese vacío existencial antológico de una sociedad devastada por el desencanto y la guerra y las penurias, porque todo el mundo piensa que Europa ha sido todo el tiempo como es ahora, a pesar de la guerra que hay en Ucrania. Pero Europa sufrió muchas dificultades económicas, mucho sufrimiento. Entonces, la novela, diríamos una novela del pensamiento, una novela que hay que utilizar el cerebro para leerla, era lo que estaba en boga, era lo que el lector, además, eso está conectado al marxismo, está conectado al auge de la al psicología. auge, exactamente. Estamos hablando de que los lectores eran gente instruidas, estudiosas, eran personas que tenían un compromiso social, tenían una visión del mundo poco hedonista y poco individualista en esa época. Se pensaba mucho en el colectivo y por eso las grandes novelas de esa época son novelas de ese tinte. Pero ahora, lo que buscamos principalmente la mayoría de lectores es el entretenimiento, la entretención. Por eso se venden mucho las novelas negras, por eso se venden mucho las novelas que son esta saga de ciencia ficción, porque es es entretenimiento. Y eso está asociado a los tiempos, porque no es fácil tú llegar a tu casa después de una jornada de 8 horas de trabajo a ponerte a leer a Dostoyevsky. Sí. O a Proust, o a Joyce. ¿Tú crees que serían exitosos hoy día leer? ¿Cuántos lectores tendría el Ulises de Joyce? Sí, bueno. Bueno, yo me voy a referir a Rosa Montero, que es una mujer muy juiciosa, Sí. que ella dice en La loca de la casa, Sí, gran libro. seguro el mejor libro de Rosa Montero, que el Ulises es un mamotreto que solamente tiene interés para los arqueólogos de la literatura. Un lector contemporáneo no disfruta de esa lectura. Es una lectura muy experimental. Es una lectura llena de encriptamiento literario. Es una lectura llena de referencias culturales de una época que no tiene nada que ver con el presente. Y es un rompedero de cabeza para un lector contemporáneo. Y por eso que el Ulises, mucha gente lo deja cuando lo comienza. Virginia Woolf lo tiró por una ventana, ¿no? Imagínate tú leer para tener que descifrar interpretativamente. Lo que pasa es que hay novelistas para novelistas. Sí, claro. Joyce es uno de ellos. No, pero, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, Laura, interpretar. Yo tengo una edición del Ulises donde el prologuista dice, tenemos la esperanza de que usted pueda descifrar todo esto que estamos hablando del encriptamiento literario, de una serie de caminos no barrocos, sino complejos que utilizó la novela Ulysses James Joyce. Y o sea, que tiene la esperanza de que el lector pueda. Entonces imagínate tú, eso es totalmente, es una obra que va a morir, quedará siendo Arqueología, eso mismo. arqueología. Bueno, una obra de interés para tesis, porque es totalmente la novela para críticos literarios, por los aportes técnicos. El monólogo interior nace con Joyce. pero el lector de hoy en día no está en eso, no realmente está rechazando los rompecabezas literarios. Es así, Bralisa, tú no lees una novela que te rompa la cabeza. Yo te voy a contestar eso después de esta pausa. Se nos fue el primer segmento. Así es. Wow. Regresamos y estamos conversando con Luis R. Santos, escritor, viceministro de Cultura, un hombre de una amena conversación. Antes de la pausa, Basilio me decía que si hacía una pregunta, que si yo me complico con novelas media enredaditas, para que no entiendan bien.
No, yo en esta etapa cambié la forma de leer y yo creo que en algún momento lo hemos comentado. O sea, ya si depende del género, si es novela yo lo busco por tema y así. Pero Luis, a mí sí me gustaría que tú compartieras con todos nosotros y en vista de que ahora hay como un nuevo grupo, si se quiere, de escritores, de jóvenes escritores. ¿Cuál es el pulso que tú le sientes a la literatura dominicana? ¿Cómo tú crees que nosotros vamos aquí localmente? Bueno, esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones y a veces uno usa la exageración o la hipérbole para dirigirse a un tema. Antes yo decía que la literatura dominicana no iba bien ni mal porque no existía. Sí. Pero luego he visto que sí existe, de que hay autores que tienen prestancia dentro del mundo literario dominicano y en el exterior. Por ejemplo, tenemos a Rita Indiana, que escribe en español, que es una escritora bastante conocida en América Latina, que tiene una gran trayectoria y muchísimo talento. Pero aquí la mayoría de obras que se publican, hay una gran camada de escritores jóvenes con talento que a veces uno no los conoce porque, por ejemplo, es muy difícil que Basilio lea a un principiante. Basilio tiene 100 años leyendo a Dostoyevsky, leyendo a Proust, leyendo a Joyce, leyendo a Rilke, leyendo a Camus, como dicen las cosas. Entonces no va a leer a Pedrito Ramírez, que viene de San Juan de la Maguana. Sí. Pero hay mucha literatura. Por supuesto que, como todo en la vida, hay mucha literatura chatarra, porque ahora mismo, con el progreso económico del país, es fácil publicar un libro. Sí, sí, realmente ahora es mucho más fácil. Más fácil. Sí. Yo recuerdo cuando yo publiqué mi primer libro de cuentos en 1993. Eso fue una hazaña para yo conseguir la publicación de ese libro. Un empresario con Tienes que matar al perro. No, es Noche de Mala Luna. Noche de Mala Luna, sí. Y ese libro es un libro donde están cuentos míos que han tenido mucho camino. Y yo recuerdo que fue una hazaña conseguir 35,000 pesos para publicar ese libro donde Pepín Corripio, en la editora Corripio. Y luego ese libro yo lo agarré y yo lo escondí. Porque era un libro que estaba lleno de faltas de todo tipo, congruencias, sintaxis chueca, tenía problemas de construcción, eso mismo sintáctico, faltaban con muchísimas palabras que llevaban acento, no lo tenían puesta, pero sí, en ese libro yo descubrí que sí, para ser un buen escritor, el principal talento es la disciplina. Es la disciplina. Y con la disciplina tú desarrollas el talento. Entonces, en la República Dominicana hay muchos escritores que yo no te puedo mencionar así por nombre, pero... No, sin mencionar nombre, porque tú sabes que después vienen los celitos y que si yo caigo mejor, en sentido general. Va bien, entonces va bien y va a ir mejor. Hay que ver también qué género, porque la poesía siempre ha tenido buena salud. Sí, la poesía aquí es muy buena y el cuento también. El cuento también es muy bueno. Pero es que la novela, señores, la gente no sabe lo difícil que es escribir una novela. Sí. Muy difícil. Sí. Aquí hay gente que es capaz de decir que un cuento es más fácil de escribir que una novela. No. Ese es el disparate más grande que se puede decir a nivel literario. Porque un cuento magnífico de una página tú lo puedes escribir. Claro. De 2 páginas, 3 páginas. Ahora, fájate a escribir un texto de 60,000 palabras donde tú entrecruces personajes, donde tú entrecruces historia, donde tú entrecruces puntos de vista, donde tengas diferentes escenarios y sobre todo que tú logres poder de persuasión, que tú logres que ese lector sea atrapado. Y que con todo eso mantenga la profundidad literaria. Pero si tú logras mantener a un lector que no te abandone el libro, porque el fracaso más grande de un libro es cuando alguien lo toma y lo suelta. Sí.
cuando alguien agarra un libro y no encuentra como cosas como que lo agarren. La atención adaptiva, sí. Por ejemplo, yo una vez compré la novela Libertad de Jonathan Franzen. Sí. Ese libro me dio mucho trabajo a mí para encauzarme con él. Pero cuando me agarró el libro, ese libro me pareció magnífico, una gran obra. Alguien la compró y... Obama la recomendó. Yo creo que fuiste tú el primero en hablarme de esa novela. Un escritor famoso aquí la compró por mi recomendación y después quería que yo le devolviera el dinero que le había pagado en cuesta por la decepción. Se decepcionó. Sí. Basilio Belliar me ha metido por los ojos a mí y la prensa internacional, a la amiga estupenda de la italiana o italiano, Laura, ¿cómo es? Ferrante. Yo voy y salgo huyendo porque es la mejor novela del siglo XXI de toda la literatura universal, según los críticos. Entonces, un escritor no puede perderse esa obra. Claro. Yo fui y di 1.500 pesos por la obra y comencé a leerla. Y cuando voy por la página 70, no voy. ¿No te enganchó? No, se lo dije a Basilio. Basilio, esta novela no me engancha. No tiene los elementos que a mí me atraen como lector. Porque no es que sea bueno o malo. A veces es que tú eres un lector que aprecias una cosa en una novela. Entonces la agarró la esposa mía la novela y le está terminando en 5 días. Sí. Entonces cuando una señora que no es escritora termina un libro de 400 páginas, una novela, es porque es interesante. Claro. Entonces ahora yo tengo el desafío de retomar La amiga estupenda y terminarla de leer, porque realmente si ella le encontró tantos atractivos, yo debo tal vez engancharme luego con ella. Sí, que hay muchos tipos de lectores y también hay momentos y hay libros que tienen sus lectores, ¿no? Hay novelas que pueden ser buenas y hay lectores que no la enganchan, ¿no? O que no se enganchan. Eso pudo pasarte, ¿no? Con esa lectura. También pasa con la escritura. Cuando tú te referías ahorita al tema de la material técnico de escribir una novela, que es distinto a escribir un cuento o un poema, es no tanto por la extensión, sino por el manejo de la masa textual, ¿no? Porque tú vas a crear un mundo, un universo de palabras. Y no se puede suspender la escritura, tampoco se puede suspender la lectura de una novela. Fíjate que la disciplina que tenía García Márquez, Elisa, era de una disciplina de 6 horas, de 8 horas, sin parar, y todos los días. Es para no perder la atención narrativa, para no salirte de ese mundo que van creando. Claro. Y así también las novelas forman un túnel que atrapan al lector. Que de hecho, los que han pasado por aquí, poetas, novelistas, y lo conversábamos con Priscila Velázquez la semana pasada. Que es novelista. Que es novelista también. Y buena, me gusta su estilo literario. Y solo novelista, Sí, solo novelas. Sí, solo ha escrito novelas. Recomiéndame su mejor novela para ir a comprarla ahora. Luz Rabiosa. La cuna del escorpión. ¿A quién le creo de los dos? Es que son buenas. Para mí. Luz Rabiosa. Y ella tiene 3. Ganó el Premio Nacional de Novela con La cuna del escorpión. Sí, y en se la publicó Destino. Sí, Destino. 2 novelas. No, ella tiene 2 con Destino. Sí. Bueno. Pero lo que conversábamos con ella y hemos conversado con otros, yo creo que ustedes van a coincidir, es precisamente que para darle esa mirada de disciplina, para crear ese hábito, es que los escritores deben tener, cuando están trabajando sobre un proyecto, un libro X, deben tener esa constancia con el tema del horario, las horas en que se trabajan, y tratar de no mezclar las horas de leer con las horas de escribir. Y eso va a depender de cada quien, de la productividad que nosotros tengamos como escritores. Porque, por ejemplo, el cerebro mío es mucho más productivo muy tempranas horas de la mañana. Yo cuando estoy trabajando algo me levanto tipo 4:30. Pero pasa con la lectura también. Y yo arranco mi día. Si tú tomas una novela de 500 páginas y lees un capítulo hoy y la retomas dentro de un año, tienes que empezarla de nuevo. Se pierde. Pasa también con la escritura. Claro. ¿Te pasa eso, Luis, cuando tú escribes novelas? Bueno, lo que pasa es que hay distintos tipos de escritores, métodos. Sí. Hay escritores que eran escritores profesionales, eran escritores que vivían de su trabajo, que tenían que tener una disciplina porque la editora le pedía un libro cada cierto tiempo. Entonces eso hacía que ese escritor
tuviera la escritura como medio de vida. Como Balzac, que Sí. escribía novelas para pagar deuda. Exacto. Entonces, pero por ejemplo, Mario Vargas Llosa, García Márquez, después del que son famosos en el boom, esa gente tenía que tener una disciplina obligatoriamente porque Sí. le daban un gran adelanto. A Mario Vargas Llosa le daban un dineral por Sí. un adelanto de una novela. Sí. Entonces él tenía que comprometerse. Pero hay otros escritores que son enrachados. Ok. Yo soy un escritor de racha. Yo escribo por rachas. Yo tengo época en que estoy trastornado con lo que estoy escribiendo. Y eso hace mucho que no me pasa y me está por pasar ahora con una novela que estoy armando. Son sequías, a veces. se Sí, produce. sí. Estoy armando una novela que me está provocando ansiedad. Ujú. Sí. Entonces, cuando me produce ansiedad un texto que estoy escribiendo, entonces yo tengo esas rachas escriturales. Pero lo que sí es que siempre le estoy escribiendo. Y escribe sin parar cuando estás No inspirado. no, yo lo que los escribo en la mente. O sea, yo voy articulando los textos Pero en se la olvida, cabeza, se olvida. No, puede escribir no todo lo que- creas. pero luego sale. Hay ideas, hay frases que si tú no las escribes se te olvidan, pero una trama corta de un capítulo de una novela, tú la articula y luego te sientas a escribirla. Pero usualmente el novelista enjarrachado es como una persona que está con un chute de cocaína o de marihuana o de otro tipo de droga que te dan, que te suben, que te elevan. Entonces eso mismo sucede con el novelista de rachas, que cuando está en ese proceso está en un estado de efervescencia espiritual y la mente está trabajando a 1000. Entonces, pero los profesionales son disciplinados, y además tú sabes que el proceso creativo tiene dos vertientes. Hay una que es intuitiva y otra que es ¿cuál es el término contrario a intuitivo? Intelectiva. Exactamente. Tu cerebro tiene dos hemisferios, con uno crea y con otro piensas. La parte creativa se utiliza para escribir el texto primeramente, pero la parte intelectiva o la parte racional de tu cerebro es para tú corregirla. ¿Qué disparate fue que yo escribí? Porque hay, ¿tú entiendes? Cuando el cerebro está tirando ideas, Sí. es lo que te salga. Ahora, yo sí, cuando escribo 300 palabras, me detengo, le doy la revisión, a ver si cometí errores, a ver si hay redundancia, a ver si hay una mala construcción, si hay esto, si hay aquello, si hay un término que tengo que cambiarlo, porque uno de los trabajos más difíciles de un novelista es elegir las palabras. Y luego corregir, podar. Y luego un editor, que es una cosa, un fenómeno que aquí no ha habido, ¿no? Por ejemplo, para mí una de Sí. las cosas más bonitas de la escritura de una novela es elegir las palabras. Porque hay tantas palabras para decir lo mismo. Sí. Por el trabajo del novelista es crear con el lenguaje. Exacto. O sea, Del escritor, sí. Del escritor. Cuando tú te sientas a leer a alguien y tú no encuentras mínimamente un trabajo artesanal en su escritura, tú dices, bueno, pero hay que tener gracia para escribir. Sí. Hay que ser ocurrente. Y estilo, ¿no? Hay que tener No, el estilo es realmente... Vocación de estilo, ¿no? Sí, porque cada escritor sabe lo que quiere, cómo quiere escribir. Hay escritores que se proponen ser complejos. Son escritores que se ponen la tarea de que nadie los entienda. Y disfrazan las palabras. Sí, disfrazan las palabras. Entonces, ese es un problema. Para mí los grandes escritores son aquellos que son capaces de combinar el talento narrativo con el pensamiento. Sí. Que es por ejemplo, una gran característica que tiene el novelista favorito mío de Latinoamérica, que es Juan Carlos Onetti. Qué buenísimo. Yo siempre, desde que yo leí a Onetti por primera vez, yo me sentí subyugado y envidioso con el libro de cuentos que tiene él. Los cuentos completos de Onetti, eso es una cosa que hay que leerla y releerla. Y recientemente leí una joya que se llama... La vida breve. Ah, no, esa es una novela. Los adioses. Los adioses. Una novela corta. Los adioses. Y ahí ese es puro Onetti. Sí. Onetti en su máxima expresión de belleza. Sí, un escritor con un uso muy depurado de la lengua,
una gran prosa, pero sobria también, ¿no? Sí, Sórdida. sobria. Es. Tú sabes que yo descubrí leyendo 100 años de soledad que García Márquez es un escritor barroco también. Sí. Bueno, el realismo mágico. No, y tiene, Fuentes también. no, y tiene una novela también. Que Cortázar también. yo creo que, ¿cómo que se llama? Una de sus más, ¿De quién? ¿De Gabo? del Gabo, El otoño del patriarca debe ser. más joven, que es una novela bastante barroca, con un lenguaje que me mandó al diccionario varias veces. La hojarasca, puede ser que fue la primera, ¿no? No, yo estoy hablando del libro más reciente. No, yo creo que es En memoria de mis putas tristes. Ah, bueno. O- No, eso es muy sencilla. No, o es otro libro de él, Sí. que yo descubrí que era muy barroco. O sea, el libro más barroco que yo conozco de García Márquez. Contrario a Vargas Llosa, que Vargas Llosa es un escritor así como transparente como esa agua que yo tengo aquí delante. Y muy complejo en algunas novelas. Por ejemplo, La Casa Verde es un rompedero de cabeza. Conversación en la Catedral es un rompedero de cabeza. Sí. Son novelas formalmente muy complejas. Sin embargo, La Ciudad de los Perros es su obra, primera novela. Sí. Es un poco compleja, pero es más llevadera a Sí. nivel... Por ejemplo, para un lector de estos tiempos, tú lo pones a leer Conversación en la Catedral, te la van a Sí. soltar. Más compleja. Porque- y la Casa Verde mucho más. Sí, y Conversación en la Catedral te da demasiados puntos de vista distintos en muy corto tiempo. Te saltan de ti a Lisa, Sí. saltan a mí, saltan a él, y eso es un poco, para cogerle el hilo, es bastante complicado. Bueno, como tú ves, Elisa, Luis es un entusiasta conversador cuando se trata de novelistas y de novelas. Pero tenemos que hacer una pausa, Luis, para poder seguir conversando contigo. En el siguiente segmento vamos a continuar conversando con Luis R. Santos, pero ya hablando un poco de su mecánica, de sus novelas. Y de sus libros, obras, por de sus supuesto. obras, de sus cuentos y de sus novelas. Así que en breve nos vemos. En el segmento anterior, Luis, hablábamos de la experiencia de novelista, ¿no? Y tú citabas varios novelistas y la experiencia de leer y de escribir y los retos y los desafíos y los puntos muertos, los vacíos que enfrenta un novelista cuando está escribiendo. Pero a nosotros nos gustaría que tú nos hablaras de tu obra, de tu literatura, de cómo tú te iniciaste a escribir cuentos, novelas. Y es curioso porque tú no empezaste a escribir poesía, como casi siempre se empieza, sino cuentos y luego novelas. Y además tú no vienes del mundo de la literatura, tú no estudiaste letras, ni literatura, ni filosofía, ni derecho, sino agronomía. Yo sé que tú eres perito agrónomo de Lisa de Santiago. No, ¿Cómo fue eso que tú empezaste? Yo ¿Cómo a ti te gustó la literatura? Yo soy licenciado en agropecuaria también. Yo Oye, tengo eso. 2 títulos superiores en agropecuaria. Agropecuaria. ¿Tú sabes qué pasó conmigo? Pero ¿cómo tú de la agropecuaria pasas a la literatura? ¿Sabes- ¿De dónde viene ¿Tú sabes eso? lo importante que es tú estudiar en buenos centros académicos? Donde hay buenas bibliotecas. Yo estudié en el ISA, Sí. Instituto Superior de Agricultura, donde había una biblioteca bastante grande. Hay todavía una Estoy gran hablando de 1975, yo tenía Sí. 17 años. Y ahí yo comencé a leer, porque estaban los libros y teníamos un profesor español, se llamaba José Antonio Mújica, que nos dijo que en esa época estaban muy de moda las novelitas de Marcial Lafuente Estefanía. Ah, sí. De vaquero. ¿Estefanía o Estebanía? Estefanía. Estefanía. Eran de vaquero, de bolsillo. vaquero. Todo lo que yo encuentre leyendo una novelita de vaquero tiene 5 puntos menos en la nota de lengua española. Entonces nos hacía recomendaciones de libros. Y yo comencé a leer ahí. Ah, pues hubo un maestro, eso es importante. Sí. Bueno, entonces, él me dijo también, él elogiaba mis trabajos, los que yo redactaba. O sea, él me dijo, mira, Pero él enseñaba agronomía, ¿no?
No, era profesor de lenguas. El profesor de lengua española. Tenían que dar materia de lengua también. Claro que sí. Sí. Y yo di 14 niveles de inglés también en el ISA. Ok, un ciclo básico además. Ciclo básico. Y la lengua española era con un profesor muy bien preparado, un español, un futbolista que vino a enseñar fútbol y español aquí a República Dominicana. Entonces, cuando yo salgo del ISA, yo me voy a trabajar. Comencé a hacer política de muy joven en el PRD. Porque yo como agrónomo me ligué muy rápidamente con Hipólito Mejía. Y con los campesinos, ¿verdad? Con Campesinos y con Eligio Jaques, el Frente Agropecuario del PRD. Cuando en el 86 ganó Balaguer, yo era dirigente del Frente Agropecuario del PRD en San Juan de la Maguana. Tú sabes que San Juan de la Maguana era y sigue siendo todavía un bastión muy conservador políticamente. Sí. Y siempre ha sido un casi casco. Y desde que ganó Balaguer me partieron. Me votaron del IAD, donde yo dirigía. Era administrador de un proyecto que se llama Pedro Corto, San Juan de la Maguana. Sí, Pedro Corto. Vuelvo a mi campo, sin trabajo, en la olla, en las ruinas. Entonces me enganché con la lectura de nuevo. Te pusiste a leer literatura, A leer novela. literatura. Agarré a García Márquez y a Cortázar, un vecino mío que era de los pocos que tenía libros por ahí, y yo me los leí todos. Me pasaba el día debajo de una mata de mango leyendo. Pero no escribía en esa No, época. ¿qué es lo que voy a escribir? Nada. Entonces, mi primera experiencia como escritora fue que yo vi en el periódico Listín Diario una convocatoria de casa de teatro al premio de cuentos. Ok. Ay. ¿Tú sabes por qué yo Es soy un estímulo. ¿Tú sabes que yo soy tan fanático de los concursos? Sí. Tú sabes que yo he creado varios concursos. Y de la Alianza Cibaeña tú participaste. No, y ha ganado mucho concursos. Sí, no, que además yo creé el concurso quizás de cuento más importante que ha habido aquí en el Banco Central. Y luego de béisbol en el un ministerio. cuento de béisbol en el Ministerio de Cultura. Entonces yo dije, bueno, yo te vine muchos problemas económicos. Y dije, bueno, daban 5,000 pesos el primer premio, 3,000 el segundo y 2,000 el tercero. Era mucho dinero en esa época. Sí, era mucho. Entonces dije, yo hice mi cálculo, dije, con el primer premio que yo me gane, bueno, yo recibo 5,000 pesos y yo con eso voy y me mudo a la capital y alquilo una habitación y comienzo a desarrollarme de nuevo profesionalmente. Sí. Y así hiciste. Sí, así lo hice. Escribí 5 cuentos y los mandé. Y el día de la entrega de los premios, busqué 50 pesos prestados para venir a recibir el premio. Y cuando anunciaron todos esos premios, el nombre mío no salió. Eso fue una decepción terrible para mí. ¿Tú creías que lo había ganado? No, pero yo estaba seguro que que iba a ganar. Pero eran esos. Había uno que yo siempre me recuerdo, de los pocos que me recuerdo, era la historia de un pueblo donde donde todo sucedía al revés. Llovía de abajo hacia arriba. Los vehículos, las vacas volaban. Los vehículos eran como aviones. La gente caminaba de cabeza. O sea, eso era la literatura fantástica. literatura fantástica, pero el desenlace era que el tipo se había acostado con un problema esa noche, con la cabeza para abajo. Y por eso fue que los personajes, él lo visualizó así en el sueño. Pero luego tú publicaste una novela llamada En el umbral del infierno. Sí. Que tú te fuiste a vivir a la Victoria para tener la experiencia, para investigar una especie de novela antropológica. Sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, tú sabes que el escritor es... Que fue tu primera novela, ¿no? Sí, fue mi primera novela. Es una novela, el escritor, todo escritor, es una esponja social. Sí. Vive recogiendo información y llevándolo a su cerebro como materia prima de su escritura. Y en los 90, la cárcel de la Victoria es una cosa, si ahora es espantosa, aquella vez donde los derechos humanos eran todavía, donde había mucho menos conciencia de los derechos humanos, de los privados de libertad, como se llama ahora. Yo recuerdo una vez que salió un titular en el Nacional de Zoila, la que fue directora de... Puello. No, Zoila, la señora muy famosa, que La fue que fiscal fue, del Distrito sí, Nacional. La que fue fiscal de cosas... No, ella fue fiscal del ¿Cómo se Distrito llama? Defensoría Nacional. del Pueblo. Soy la... Pero también fue fiscal del Distrito Sí, Nacional. ella fue fiscal. Sí, ¿cómo se llama ella? Soy la Guerrero. Eso. No. Te digo ahora. Y cuando ella fue a la Victoria y salió el titular, la fiscal del Distrito Nacional llora ante lo que observó en la cárcel de la Victoria.
Entonces ese titular me llamó la atención, me dije, déjame coger para allá. Y fui y vi, y dije, pero aquí hay que quedarse unos días. Entonces yo tenía un amigo que era amigo de Cotes Morales, que era el Procurador General de la República. Demóstenes Cotes Morales. Entonces esa persona llamó a Cotes Morales para informarle que yo quería un permiso para pasarme unos días en La Victoria, como un preso más. Entonces él dio instrucciones a la Dirección General de Prisiones para que me permitieran estar 10 días ahí adentro. ¿Y tú cómo vivías con los presos? ¿Comías lo que claro, yo comía? Claro, yo pedí que me alojaran en el área ¿cómo se llama esto? El resort que había en La Victoria, que era un área de los colombianos. ¿Dónde le dicen Alaska ahora? Yo no sé, porque en esa época le decían el resort. Okay. Porque era la zona donde estaban... Más cómodo, ¿verdad? Donde estaban los ricos. Sí. Los que tenían protección, los que comían de los restaurantes, los que tenían televisor, los que tenían todas las facilidades posibles. Acceso a ducha y esas cosas. Sí, ahí yo me quedé. ¿Y qué hiciste? ¿Los entrevistaba, hablaba con ellos? Yo me fui, básicamente, saqué una historia de un colombiano, pero lo que más me impactaba era el área del almuerzo, el hacinamiento, tantos muchachitos jóvenes, morenitos. Entonces, en esa época había un tema que me llamó también la atención, que es uno de los, diríamos, de los senderos de la narración, que fue un muchacho de Villa Duarte que no filmaron, sino que firmaron como pelotero. Okay. Y tenía unos amigos riquitos de la clase popis, él siendo de Villa Duarte. Y lo agarraron una noche a ellos en un carro con cocaína. Entonces, ya tú sabes lo que pasó. El dueño del vehículo y el otro amigo del dueño del vehículo salieron de una vez y a él lo encerraron en La Victoria. Entonces se narra un poco el viacrucis de su madre tratando de buscar justicia, cayéndole atrás a Jacinto Peinado, que era vicepresidente, cayéndole atrás al procurador, llorando. Una de las escenas más densas que yo he logrado en la literatura es un capítulo En el umbral del infierno, narrando a esa señora caminando debajo de un aguacero en la zona colonial y saliendo al malecón después de una espera frustrada en la oficina de Jacinto Peinado. Yo creo que estaban por ahí, por la zona colonial. Entonces esa novela yo la podría volver a editar, pero renovándola, revisando muchas cosas. Y luego escribiste La Princesa de Capotillo, que también te metiste a Capotillo, ¿no? No, Princesa de Capotillo vino después. No, yo sé, mucho después, pero también fue una experiencia parecida de irte a un barrio, a Capotillo. Donde Memorias de un hombre solo es donde yo tengo también muchas experiencias. Sí. Porque lamentablemente yo en algunos momentos de mi vida estuve afectado por la ludopatía en los años 80. Y desde ahí surgió la novela Memorias de un hombre solo, que tú sabes que es mi obra más difundida, mi obra mejor valorada. A mí me gustó mucho, una obra autobiográfica muy buena. Publicada en México. Yo diría que la novela como más existencialista, filosófica tuya. Sí, es una novela y se publicó 2 veces en España. Ahora mismo la acaba de publicar Rodolfo Báez. Acabándola de publicar Isael Pérez. Isael la publicó. Los otros días la publicó y a los 6 meses la publica Rodolfo Báez. Me dijo, no, yo la quiero. En la lista de los libros que leen los estudiantes míos de literatura dominicana, yo siempre pongo. Yo la quiero. Memoria de un hombre solo. Ese libro tiene 3 títulos. Sí. Se llama Aquella diabólica pasión. Se publicó en España 3 veces por Fapa Ediciones. Tú lo conoces a Fapa, que venía aquí a la Feria del Libro. Y ahora se publicó Jugada Mortal, Las 3 caídas. Se llama así ese libro. Es un libro que y en lengua de trapo. Tiene bastante... En Lengua de Trapo también tú publicaste. En Lengua de Trapo yo estoy en una antología junto con Rita Indiana Hernández de 1999. Entonces ahora, para que vamos a despedirnos, estoy trabajando un tema que es el tema haitiano, desde la ficción. Oh, qué interesante. Es una novela que yo sé que me van a dar muy duro cuando yo la publique, porque es una novela cruenta, una novela donde hay un lenguaje como se utiliza en contra del inmigrante, como se utiliza hoy en Estados Unidos, la criminalización, como se utiliza de manera despectiva al inmigrante a nivel mundial. Y yo desde la ficción voy a narrar
todo lo que sucede aquí y recogiendo casos cotidianos que suceden en el tema migratorio. Por supuesto está la invención, Bueno, porque si no hay invención no hay novela. Cuídate de los nacionalistas. No. Solo debe cuidarte de los La novela se nacionalistas llama- y de los trompistas. Hasta ahora se llama La Camiona de la Patria Ajá. y tiene Controversial ese título. totalmente, Sí. es un libro que mucha gente se va a sentir golpeada por él. Bueno, pero es ficción. Tú dices, no, es una novela. No, Es una novela. no es un libro El de personaje historia. principal se llama Peligro Castillo, porque es un señor que advierte mucho del peligro haitiano. Eso es un ejercicio de literatura disruptiva. Bueno, Luis, entonces cuando tú publiques esa novela, pues, tú debes volver por aquí. No, porque- Claro. yo no voy a publicarla por ahora. Porque por hoy se nos eso acabó el está en tiempo, proceso. Lisa. Eso está en proceso, pero lo que sí, yo terminé mi primera novela policíaca, que se llama El Bar Nuestro de Cada Día, que es un homenaje a la vida nocturna de Santo Domingo a través de la ficción, y donde se recorre la capital, la vida nocturna de Santo Domingo, la Venezuela, los bares de la Lincoln, a través de una investigación de un crimen de una reina de belleza y un abogado que era amante de la noche, que decía que el mundo debería ser un bar. Y por eso se llama El Bar Nuestro de Cada Bueno, Día. entonces es una incursión en una novela policíaca, que es un género también poco cultivado aquí, con la excepción de Marcallé Abreu, que siempre ha escrito novelas policíacas. Sí. Lisa, se nos acabó el tiempo con Luis. Bueno, Luis, Ese- excelente conversación. Tienes que prometernos que debes volver. Si más fluyó tan adelante. rápido y se acabó tan rápido el tiempo, significa que Luis debe volver. Bueno. Y sobre todo para que nos hable de esa novela que está escribiendo o que va a publicar. Sí, Sí. y leeré un párrafo también. Perfecto. Un párrafo Entonces, o un capítulo. no hay tiempo para más. A ustedes agradecerles por habernos acompañado en este episodio y espérennos la semana próxima. También, por favor, no se olviden de leer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.